ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momento. Queridos hermanos, hermanas, la palabra de Dios siempre quiere iluminar nuestra vida, nuestro corazón. Y Jesús utiliza elementos de la vida diaria para mostrarnos quién es Dios, cuál es su proyecto. Y ya en la naturaleza nosotros podemos leer de alguna manera los deseos de Dios. Ya lo decía el Salmo. Fíjense cómo el Salmo habla de cosas que ustedes y yo vemos pues todos los días prácticamente. Dice: hasta el gorrión encuentra una casa, la golondrina un lugar para su nido. ¿Ustedes han visto alguna vez algún nido de un ave? Donde en el nido, ¿verdad? El nido es una casa donde, vamos a decir, los pajaritos cantan, duermen y descansan. Y justamente en el Salmo, ¿no?, está el alma queriendo buscar este descanso o este reposo en la casa, en el hogar, que tiene que ver con Dios. Dios es como una casa, porque Dios es una familia, ¿no? Y en la familia, que es Dios, se quiere vivir esta armonía, como cuando vemos un nido y vemos a las aves, por ejemplo, la mamá que le da de comer a sus pollitos, ¿no? Y a veces Jesús también dice: ¿cómo me gustaría tenerlos bajo mis alas, cuidarlos como una gallina cobija a sus pollitos? Y a veces la queja de Dios es que no hemos querido dejarnos cuidar por Él. Y creo que es muy importante entender que Dios quiere lo mejor para nosotros, porque también luego tenemos ideas un poco raras de Dios y pensamos que Dios es otra cosa distinta de lo que la misma naturaleza nos enseña. Todo lo que a ustedes les guste ver de la naturaleza, pues tiene que ver con Dios. Un paisaje, una flor, un nido, ¿no? Y así queremos todos descansar en esa casa que Dios tiene preparada para nosotros. Y bueno, la casa definitivamente está en el cielo, el paraíso. Pero en este mundo podemos ir encontrando este descanso, esta casa en Dios, a través, sobre todo, del amor, a través de llevarnos bien, a través de ser justos con los demás, de no maltratar a nadie, de ser amables. Así nosotros vamos creando una casa. Por eso por ejemplo, una abuelita, una mamá, es como el rostro de una casa, porque en torno a esa casa, en torno a esa, vamos a decir, esa cocina,
La familia se reúne para comer, para dialogar, y así es Dios. Yo conocí a un padre, me refiero, hay un fraile capuchino que estudió muchos idiomas, que ha escrito muchos libros, sabe hablar hebreo, griego, estuvo en Jerusalén, es un gran teólogo, sabio, poeta, y él me decía: lo que más aprendí sobre Dios en mi vida, lo aprendí en la cocina de mi casa. Ahí es donde yo más entendí quién era Dios. No fueron los libros, no fueron las universidades, fue la vida y ver, me imagino, a su madre alrededor de la cocina, del fuego, preparando la comida para sus hijos. Y creo que una pregunta que nos podemos hacer hoy es: ¿quién es Dios para mí? Es como esa mamá que me cuida, que me protege, en donde yo puedo descansar. Así siento yo a Dios de cerca, porque eso es lo que quiere Jesús. Jesús es Dios hecho hombre, y Él ha venido para que todos experimentemos esa cercanía de Dios. Y bueno, en medio de todo esto, ¿qué dice el Evangelio? Que en el mundo Dios lo creó todo bueno. Él puso el trigo, Él puso las semillas para que todo fuera un campo de flores. Pero está el misterio del mal. Y en el Evangelio aparece como la cizaña. La cizaña es una hierba que no da fruto o que lastima las plantas buenas, vamos a decirle así. Y Jesús quiere que todos seamos ese trigo. Y que si a veces vemos a nuestro alrededor el mal, Jesús dice: no pierdan la esperanza, porque al final, en la cosecha, Dios triunfará y Dios almacenará ese grano, y todo. Él quiere que todos seamos un grano, es decir, una espiga que produzca fruto. Nuestra vida está llamada para que demos todos fruto, aunque sea un fruto muy pequeño, pero todos tenemos una buena tierra para que demos fruto. Entonces, yo creo que hoy nos podemos quedar con estas dos preguntas. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo experimento a Dios en mi vida? Y la otra es: ¿qué fruto soy yo? ¿Soy un fruto donde uno dice: ¡ay, qué gusto es estar contigo! ¿O soy un fruto donde la gente me dice: ¡ay, no, vamos corriendo porque ahí viene! ¿Verdad? Y eso depende de nosotros, no depende de los demás. Si yo tengo un corazón que ama, que ha experimentado a Dios, seré un buen fruto, tendré buen sabor. Si no, pues no, seré lo contrario. Pero Dios quiere que todos sus hijos sean su imagen en el mundo, que seamos un fruto bueno. Y bueno, pues hoy que recordamos a la Virgen, pidámosle que ella, como madre también, nos enseñe a escuchar la palabra de Dios, que nos ayude a tener siempre esperanza, aunque vemos que el mal parece que domina, tengamos la esperanza. El sábado, de alguna manera para los cristianos, creo que es el día de la esperanza, porque fue el día que María esperó con ansias y con fe, con esperanza, la resurrección de su Hijo. Pues que tengamos este regalo esta mañana, vivir en la esperanza, vivir en el amor, y que encontremos como los pájaros nuestro descanso en Dios.